Dale. Hoy simplemente Silvia recargada para Loft Radio tiene una nota que para mí es un placer hacer porque hemos hablado muchas veces de lo que significa ser mamá, ¿no? Y este domingo fue el Día de la Madre, pero no quiero que sea un día común, que sea una nota común, sino que estoy con alguien que para mí significa un ejemplo de mamá, un ejemplo de mujer luchadora y valiente, si las hay. Y quiero presentárselas para que ustedes la escuchen, para que ustedes la conozcan y se enamoren de lo que ella hace, porque de verdad poca gente se anima a tanto. Y quiero darle las gracias, seguro ella va a coincidir conmigo, a Ramiro Sureda, que fue quien nos presentó y me dio esta oportunidad de poder charlar hoy con la señora Miriam Gil. Ella es mamá de Elías y ahora les va a contar qué es lo que pasó con Elías y por qué ella asumió esta tarea hermosa de poder encontrar una respuesta, pero a su vez ayudar a que otras personas no pasen por la misma situación. Así que, ¿cómo estás, Miriam? Buenas tardes. Hola Silvia, un gusto conocerte, un gusto estar en tu programa y gracias por todas estas cosas que decís, realmente son importantes. Gracias a vos. Vos sabés que para mí es tan fundamental que se sepan las cosas como realmente suceden. Fuera del aire hablábamos de que a veces se limitan las cosas, ¿no? Y hoy yo quiero que vos nos cuentes exactamente qué pasó y cómo vos descubrís esta pasión, porque tenés tu canal en tu casa, también online, estás trabajando como lo hago yo también, a pulmón, con ganas de hacerlo, pero porque hay algo que lo motiva. Así que adelante, quiero que nos cuentes un poco esta historia que es tan apasionante. Bueno, esto nace después de el crimen de mi hijo, Ujú, Elías López Gil. ujú. Él era estudiante de licenciatura en comunicación social, Sí, estaba haciendo 3 años, es atropellado y luego asesinado, lo podríamos decir así, el 8 de octubre de 2021 en el marco de las fiestas patronales en la ciudad de La de nosotros. A partir de hoy de la justicia, de la no visibilización por medios nacionales y provinciales, algunos y otros no, entonces decidimos que cuando vemos la falta de investigación, la persecución, la violencia institucional, que la familia, las mamás, nos cuesta un montón por poder el duelo, en mi caso no pude hacer todavía. Entonces, eh, fue una manera de homenajearlo, ya a los años de Elías fallecido era su sueño ser un comunicador social, irse del país para terminar su carrera ese fin de año, por y estando 3 años de carrera, entonces trabajaba en la por eso estaba ahí por la pandemia. ujú. Eh, entonces, todo esto, hay una Se corta, Miriam, se corta mucho la comunicación. No sé si es tu micrófono. Se escucha como una vocecita extra y se me corta mucho tu comunicación. Mantenete cerca de la fuente del micrófono, así podemos escucharte mejor. bien. Ujú. Te decía que esto, bueno, comienza a partir de que vemos la desidia y la falta de investigación en causa, donde apuntamos ya a un crimen a la semana de haber pasado y al ver tantas persecuciones y cosas extrañas van pasando y se van aconteciendo después de una supuesta muerte por un accidente. Entonces, empezar a tratar de que la fiscalía investigara con los por qué y se ponía que acá había algo. Ya ahí creo que habrán pasado, no sé, 3, 4 meses y nos mandan directamente a la carta sin acción de muchas cosas que van sucediendo
empezamos a hacer marchas, empezamos a pintar carteles, Te hago empezamos a una salir a... consulta, Miriam. ¿Cuándo vos cambiás de accidente y te das cuenta que de accidente en realidad fue un crimen? ¿Cuándo vos te das cuenta de eso y cómo reaccionás para comenzar a hacer la tarea? Yo reacciono el día domingo, mi hijo muere el 8, después Ajá. lo entierro el 9, el 10, el domingo 10, Ujú, recién cuando me lo entregan, que me entregan un cadáver con putrefacción, cuando la autopsia en realidad dice que está perfecto, que está fresco, que está congelado, no sé cómo le llaman ellos, que en ujú, buen estado. Y a mí me lo entregan 24 horas después con putrefacción. Impresionante. Entonces ahí comienzo a sospechar que algo había sucedido. ¿Por qué? Porque es raro que un cadáver que viene desde hacerse una autopsia y te lo entregan inmediatamente después, esté en estas condiciones. Si él muere a las 21:30 del día 8 y a ujú, las 21:30 del día 9 está en estado de putrefacción, cuando la autopsia fue el día 9 a las 7:30 de la mañana, es muy extraño. Ahí ujú. ya empiezo a tener mis sospechas. Luego de ahí comienzo a, a yo, comienzo a quedarme, a pasar tiempo con él 24/7 en el cementerio, hasta el domingo siguiente, que era el domingo Día de las Madres. Siempre acompañaba, excepto cuando me escapaba por las noches a quedarme a tomar un mate, me llevaba el termo y me quedaba ahí. Siempre consciente de lo que hacía, o sea, no estaba loca. Eh, un día, el Día de las Madres, me acompaña otra persona, una mujer, y en ese momento, cuando logran sacarme del cementerio, que ya era tarde, era tipo 7 de la tarde y cerraban a las 6, yo empiezo a caminar con esta mujer y me llevaba a su casa. Entonces sentimos los pasos, como normalmente hacía Elías, su peso, él tenía 1,90 m y pesaba unos 100 kilos. Entonces el ruido de él corriendo atrás. Entonces yo me freno y escucho, pero no me quiero dar vuelta porque digo, me estoy volviendo loca. O sea, Ujú, vengo sin dormir, vengo de 7 días sin dormir, casi 8. claro. Puede que sea una cosa que me parece a mí. Entonces la persona se da vuelta y mira. Entonces ahí me di cuenta de que también había escuchado, entonces que no estaba loca. En ese momento seguimos caminando y sentimos que dice, mamá, Qué su voz. tremendo, qué tremendo. A los minutos yo me doy vuelta junto con ella, no vemos nada, no había absolutamente nadie en la calle, pero nadie, ni en las veredas, ni en las calles, nada. Estábamos a una cuadra del cementerio. Seguimos caminando y yo ya me pongo como en alerta. Ujú. Y sentimos más cerquita, mami, su voz. Esta persona lo conocía, entonces era su voz. Ella también lo escuchó. Sí, ella Ajá. fue la primera en darse vuelta siempre. Yo me Ujú. quedaba como, no puede ser. Y ella se daba vuelta, entonces ahí me daba vuelta y era como sentir su presencia. Me ¿Vos doy por qué vuelta de pensás, nuevo Miriam, vos por qué pensás que él hizo esto contigo? ¿Por qué pensás que sucedió esto? porque yo creo que necesitaba que me Que se despertara, esclarezca la verdad. que se Ujú, sepa la verdad, claro. que algo había ocurrido con él. Entonces yo creo que era una señal porque él siempre me dijo que él me iba a dar eh, señales si él algún día no estuviera en este plano y algo le hubiera pasado, de que estaba y de que yo lo sintiera, porque aunque no estuviera en el plano, siempre iba a estar conmigo. Entonces lo sentí desde ese lado, que algo que yo sentía y presentía era como yo lo creía, que no estaba loca. Ujú. Entonces seguimos caminando y cuando me sigo caminando ya me largo a llorar. Sentimos de las dos, ella me agarra del brazo, en la cabeza de las dos, sentimos, ma, ella casi se muere.
Y yo, Me ni te das una imagino. idea. Me doy vuelta, se da vuelta ella, me doy vuelta yo, me aprieta del brazo, porque ella lo escucha primero, yo me quedo ahí así siempre dura, mirando siempre hacia adelante, y ella me aprieta el brazo, o sea que ella también lo escuchó. Entonces yo cuando veo esa cosa de ella de apretarme, y cuando la suelto siento como Ujú. ese día fuimos a su casa, loco, a toda la familia, lo que había pasado. Le decían, pero no te habrás equivocado. No, acá, le dijo. Llorábamos, llorábamos. Yo ahí eh, empiezo como a vivir otra vida. De llorarlo, de sentirme vacía, de que no lo tenía, empiezo a sentirlo como ya muy cerca de mí y ya empiezo a sentir esto que él prometió en algún momento y ahí recuerdo yo todo lo que él pidió antes de irse a trabajar a la Bulaye porque yo tenía miedo, no quería que fueran, porque estábamos en pandemia, porque no te dejaban cruzar, porque si se enfermaba de COVID, porque, o sea, todos esos miedos que todos tuvimos en pandemia. Es ahí cuando lo empieza a contar con todo el mundo, porque esta mujer lo contaba porque es algo que lo vivió y yo también, o sea, y empezamos a buscar el porqué. Y ahí descubro ya parte de eso. Ya empiezo a descubrir que mi hijo, esto pasa el 10, el día 12 llega la autopsia. Voy inmediatamente y que decía que mi hijo no muere por un traumatismo de cráneo, que mi hijo no estaba descerebrado como nos dijeron, que mi hijo había ido con 4 hojas de la historia clínica cuando tenía como 10, la historia clínica. Todo lo que hicieron, todo lo que mal hicieron o todo lo que intencionalmente hicieron, no figuraba en esa historia clínica que debía ir completa a la autopsia. Ahí ya creo que fue el hilo. Entonces creo que él quería que ese día estuviera fuerte para leer lo que estaba pasando. Miriam, Ahí empezó también. ¿por qué Elías te dice a vos, mami, si algún día yo no estoy? ¿Vos creés que él ya sabía de antemano que había una intencionalidad hacia él? No, él me lo dijo porque mi miedo era porque yo ya perdí una bebé por una mala praxis. Ujú. Fue muy difícil luchar en esa causa, se debía también a un político y médico, un ex senador nacional y provincial, entonces fue muy difícil y fue horrible lo que pasé porque era persecución de parte del médico de decirme, viste que lo iba a hacer, viste que te lo dije, viste que te lo advertí, viste que esto, viste que lo otro, porque salvamos a otra bebé de una amiga que también hizo una praxis y la van en un hospital para que muera, para que la familia, se supone, no se enterara, supongo que fue por eso, en vez de dejarla en lugar donde iba. Entonces, al yo descubrir eso, bueno, ayudar a la familia, qué sé yo, este tipo, yo estaba embarazada, eh, bueno, agarró idea y decidió hacer esto. Eh, o sea, los 3 para mí fueron de mucho dolor, de depresión total, de un montón de cosas, que yo siempre le decía, hace 19 años, llevo la parte de tu hermana, el gerente se muere, los creman, no los podés ver, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas, estás lejos de mí y no me van a dejar cruzar. Entonces, quiero que te quedes. Y me decía, no, mami, yo tengo que trabajar porque vos tenés las piernas fracturadas, no podés trabajar, las cuentas no se pagan solas y yo siempre te ayude. Entonces, quiero ir a trabajar. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir estudiando y para que vos puedas cubrir las deudas en estos trabajos. Yo tenía 5 trabajos y me había quedado solo con el pago. Entonces se me hacía como muy difícil. Claro, claro, claro. Entonces él se echa como eso al hombro y entonces la idea de decirme esto fue eh, un, eh,
el miedo mío, entonces me dijo, mamá, soltá a mi hermana ahora, para que si algo me llegara a pasar a mí, porque yo le decía, yo con dos hijos muertos no voy a poder, hijo, no voy a poder, yo me muero, me muero, me muero. Y lloraba. Entonces él me dijo, mira, mamá, yo te voy a decir una cosa antes de irme, es que yo soy donante de órganos, hice una voluntad expresa en la universidad, porque sé que si a mí algo me pasara, vos no vas a querer donar los órganos porque tenés ese temor de que se roban los órganos, de que están a las personas, pero viviste en algún momento con alguien familiar. Entonces, eh, yo hice una voluntad expresa. La voluntad expresa significa que vos no podés decir que no, te van a llamar para que te despidas, van a esperar a que vayas, te despidas, y luego van a hacer la ablación. Y a mi hija más chica le dice, yo quiero que hagas que mamá me creme y que traigan las cenizas. Un poco, si quieren, a la universidad. Me gustaría que estén una parte allí y otra parte con ustedes. Pero quiero que te quedes tranquila que si algo me pase, yo ya no estoy en este plano, yo jamás te voy a dejar. Siempre te voy a hacer ver que estás, que estoy, que estás conmigo, que estoy, y como que así fue desde el primer momento, ¿no? De donde me despierto, ya cuando me despierto. Hasta ese momento yo no veía, no me daba cuenta de nada, se ve que era perseguida ya, porque hasta eso lograron no atemorizarme porque nunca me lograron atemorizar a pesar de todo, pero sí, a partir de ahí empiezo a ver, ya cuando veo la autopsia, cuando empiezo a ir a tribunales, se empieza a ser perseguida por autos de alta gama, por personas que no conocía, por personas que si me metía en contramano se bajaba uno del auto y me seguía caminando. Eh, y ahí empezó a darme cuenta que ya esto no era un accidente, porque Ujú. si yo tuve un accidente con alguien, no la voy a perseguir a la familia, la voy a vigilar, voy a tratar de que no llegue a los medios o lo que sea, o que no vaya a, o sea, o tratar de saber qué es lo que está haciendo para estar un paso adelante. Jamás. Es una historia fuertísima para quienes la escuchen, eh, pero muy importante porque creo que no cualquiera tiene este valor de poder hacerle frente a cualquier fuerza opositora, a cualquier intencionalidad política o no. Es muy duro luchar con todo eso, pero admiro que sos una mujer tan resiliente, de verdad, que has sacado fuerza desde donde no hay, porque quienes hemos atravesado situaciones de dolor y hemos salido de ellas, hemos tenido la bendición de decir, bueno, esto lo puedo aplicar para. Y hoy no quiero, porque el tiempo de nuestro Zoom no es demasiado largo, lo que sí quiero y me interesa sobremanera es que cuentes que hoy estás a cargo de una radio que era el sueño de tu hijo, que verdaderamente no solamente te quedaste con la lucha hacia afuera, sino también la lucha hacia adentro, porque es una lucha con uno mismo, de decir, bueno, a partir de acá peleo para afuera con lo que tengo que pelear, pero también peleo conmigo para que lo que yo doy vaya a otros. Y hoy tenés un programa que se llama Conciencia Vial. Quiero que cuentes eso. La gente tiene que escuchar como vos a través de tu programa, como una voz más dentro de este espectro que hemos decidido asumir. Podés hablar a otros y contarles que lo que te pasó a vos puede pasarle a otro. Entonces, ¿qué significa hoy conciencia vial en tu vida? Conciencia vial. Conciencia vial nace a través de la manera de ayudar a otros, a partir de ayudarnos también a nosotros, de Ramiro, su gran amigo, su ex compañero de Facu, y Ramiro Sureda crea en en su cerebro, en su corazón, en este acompañamiento durante estos 4 años casi, porque iban a cumplirse ya casi 4 años cuando me comparte el sueño y la posibilidad, porque yo quería hacer algo, ya teníamos la radio, queríamos hacer algo eh, que no dejara sin memoria a Elías y a todas las víctimas de crímenes viales. Entonces nace esta idea desde Ramiro y me lo propone y me dice, tenés que volver porque tu hijo quiere que vuelvas, tu hijo quiere que vuelvas y vos lo sabés porque me lo estás diciendo siempre.
quiere que vuelvas a los medios. Yo esto hacía muchísimos años que no lo hacía, más de 20. Entonces decidí eh, subirme al proyecto y dije, wow, esto es ideal porque es lo que yo hago. Trato de ayudar a otras familias de víctimas, desde familiares activos en la lucha, desde eh, el Consejo Asesor de Víctimas de Pilar, acompañando desde allí y acompañando a cada familia que le pasa lo mismo en la Bulaye, sobre todo en la Bulaye, porque siento que cada vez que matan a alguien, matan a mi hijo, de nuevo me matan a Claro. mí. Entonces dijimos, wow, quiero hacer el proyecto, me parece una manera maravillosa de honrarlo, de que su memoria siga viva, de que la memoria de tantas víctimas de crímenes viales esté viva y de poder concientizar, también educarlos y decirle a las familias que Elías puede ser tu hijo hoy o mañana o no sabes, ojalá que nunca, pero que puede ser. Entonces, cuando te sentás a conducir y cuando agarras un teléfono, que seas consciente, cuando tomas alcohol y salís a conducir o tomas drogas y salís a conducir sin respeto por la vida ajena, por la tuya, y ya deja de ser el respeto por la vida ajena, porque también vos te podés matar. Entonces, enseñarle a las personas eso y enseñarle a las familias de las víctimas cuáles cosas son importantes hacer en el primer minuto, que no les pase como a mí, que por no tener peritos de partes en su primer momento, en su primera instancia, eh, se nos perdieron muchas cosas. No se respetaron las cadenas de custodia, no se investigó como correspondía, no se hizo nada. Entonces, hoy nos toca remar a 4 años con un caso que vamos nosotros aportando pruebas y vamos peleando todos los días. Entonces dijimos, qué importante que es que la gente sepa que un perito de partes en el momento preciso y apenas pasa, es importante porque te ayuda a guardar eh, pruebas, te ayuda a resguardarlas, te indica, te acompaña, te sostiene. Todo lo que yo logré con mis peritos, Carla, Gianni, Paula y las otras chicas, los chicos, o sea, fueron para mí el puntal. Entonces yo dije, wow, ¿qué es importante? Esto, que un abogado te asista en el primer minuto, que no te quedes sola, que puedas llorarlo, lo que no pude hacerlo yo, que no te quedes y no te guardes, no te guardes nada y que puedas a su vez hacer un duelo, que otras familias no tengan que pasar por lo mismo que yo y que puedan duelar tranquila porque sabemos que tenemos gente que nos respalda. ¿Sabes Eso qué pasa, y la Miriam? Y educación. te escucho y digo, qué fundamental lo que haces, porque yo pasé por una circunstancia judicial muy delicada hace unos años y como vos decís, sin saber para dónde correr, ni con quién hablar, ni qué hacer, encontrándote con mentiras, con obstáculos, con un mundo que todavía, digo yo, sigue considerando que las mujeres somos de segunda instancia. Sí. ¿Cómo puede ser que necesitemos esa ayuda y nadie la dé? Por eso creo que la mejor manera de cerrar esta nota es darte las gracias, porque como vos, y también tengo la bendición de conocer a Diego, quien maneja Conduciendo a Conciencia, que Sí. él también tuvo una pérdida muy importante en su vida y que esto sea la resiliencia de decir, voy por quienes no tienen a nadie, por quienes no saben para dónde correr y Dios permita que esto no suceda, que no suceda, pero si sucede, tener a alguien que te pueda contar por dónde empezar. Así que Miriam, te agradezco inmensamente esta oportunidad de verdad y que esta nota sea el puntapié para que otros al escuchar sepan que se tiene que difundir. Para eso estamos, los comunicadores para eso estamos, para que esto se difunda, se conozca y si no nos toca vivirlos gracias a la bendición de que así sea, si tenemos que ayudar a alguien podamos hacerlo. Yo quiero agradecerte a vos y quiero agradecerle a Radio Beat 101.1 de la Población
a Daniel Mansuino por haber sido el profesor de mi hijo, el mentor, quien le dio el puntapié inicial para que eligiera la primera emisora, aparte de Hydrashic Global Radio, que es nuestra radio online, para que se difunda en distintas radios de casi una más de decena, más, vamos a decir, más de una decena de radios, porque ya estamos en 13 radios que se transmite conciencia vial gracias a la puesta en el aire de la vid. Así que, y vamos por más, Y para vamos que por sea en todo el más. país. Nosotros lo decidimos un proyecto para Córdoba y vamos por más. Queremos que sea a lo largo y a lo ancho de Argentina para concientizar y para esto. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Miriam. Un abrazo enorme desde aquí y bueno, seguimos en contacto y como siempre le digo a cada invitado, aquí estamos para ser también un brazo ejecutor cuando lo necesiten. Así que muchas gracias. Hasta pronto, Miriam. Gracias. Gracias, gracias a vos. Hasta pronto, muchas gracias.